estudio Tomás Aliaga para hablar de la información internacional, Tommy, y por supuesto de Donald Trump, que sigue dando que hablar tras asumir como presidente de Estados Unidos. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Mane, buenos días. Bien, exactamente, sigue dando muchísimo que hablar Donald Trump, que ya cumplió su primer día, sus primeras 24 horas como presidente de Estados Unidos, y ahí vemos lo que ha sido esta firma que ha sido definida incluso como una verdadera avalancha de firma de decretos, y dentro de estos múltiples decretos, recordemos que declaró emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, y a raíz de esa situación en específico es que ya se constató que el gobierno de Estados Unidos dio lo que ha sido definido como vía libre para que se realicen múltiples redadas en búsqueda de migrantes que estén en ese país de manera irregular. Pero lo más llamativo de toda esta situación es que estas redadas, a partir de ahora, bajo la administración de Donald Trump, han sido autorizadas para realizarse en lugares como, por ejemplo, iglesias, escuelas, hospitales, también lugares que previamente la administración de Joe Biden eran absolutamente prohibidos, eran considerados como protegidos, pero ahora que Donald Trump llega al poder, decide revocar de cierta manera esta protección que les había otorgado el gobierno de Joe Biden, y es por eso que a partir de ahora se va a poder ingresar a realizar estas redadas, como decíamos, en iglesias, en escuelas y en hospitales. ¿Y por qué en estos puntos en específico? Porque según la mirada que tiene la administración de Donald Trump, los migrantes suelen esconderse, según la mirada del gobierno de Donald Trump, suelen esconderse en iglesias, en escuelas y también en hospitales, para que así no sean encontrados de cierta manera por las autoridades migratorias. Así es que por eso que Donald Trump decide dar inicio a estas redadas. De hecho, la persona que Donald Trump definió como el zar de las fronteras, Tom Homan, ya adelantó que en las próximas horas, si es que no ya han comenzado las redadas, es decir, vamos a ser testigos próximamente de las detenciones masivas de migrantes que permanecen actualmente en situación irregular en Estados Unidos. Hay que destacar que esta fue una de las promesas más importantes durante lo que fue la campaña presidencial de Donald Trump, y es por eso que ahora comienza a cumplir con esta promesa. Según estimaciones que el propio mandatario se ha autoimpuesto, dice que quiere expulsar por lo menos en los primeros días a 1 millón de migrantes solamente durante las primeras semanas, pero durante toda su administración Donald Trump pretende expulsar de Estados Unidos a lo que él mismo dijo, millones y millones de migrantes irregulares. Así es que veremos qué es lo que ocurre a partir de las próximas horas, y también vamos a quedar atentos también a estas redadas que ya se ha adelantado, se van a realizar en iglesias, en escuelas y también en hospitales de, obviamente, los países, los estados fronterizos, como por ejemplo el estado de Texas, y ese estado en específico, ahí teníamos algunas imágenes de lo que es la frontera. Se han instalado, por ejemplo, estas boyas de seguridad en lo que es el Río Grande. Toda esta situación se dio solamente minutos después de que Donald Trump asumiera su nuevo mandato presidencial, es decir, tan pronto como Donald Trump asume como nuevo mandatario estadounidense, es que se ha desplegado una verdadera, un amplio contingente de policías y también de agentes de seguridad para hacer frente a esta migración que, según el propio Donald Trump, es considerada como descontrolada. Así que veremos también qué es lo que ocurre en torno a estas redadas que ya han generado obviamente el miedo, la incertidumbre, la tensión de las personas migrantes en este momento en Estados Unidos, que no portan sus documentos, no están de manera regular, y ellos mismos han manifestado que están ahora con mucho miedo, puesto que en cualquier minuto prácticamente podrían ser expulsados de Estados Unidos. Así que vamos a ver entonces qué es lo que ocurre con esta situación. Y continuando acá con Estados Unidos, en las últimas horas se dio a conocer que el sitio web en español de la Casa Blanca ha sido absolutamente deshabilitado tan pronto como Donald Trump asume su nuevo mandato presidencial. En cuestión de minutos, una vez que Donald Trump asume como mandatario, así es como aparece a partir de ahora la página en español de la Casa Blanca. Esta no es la primera vez que ocurre una situación de estas características, porque durante el primer mandato de Donald Trump ocurrió exactamente la misma situación. Tan pronto como asume, se deshabilita la versión en español de la página web de la Casa Blanca, y como vemos ahí en pantalla, no solamente la página web, sino que también la red social, el perfil de la red social X, vemos ahí, está absolutamente deshabilitado también. Vemos que dice: esta cuenta no existe, es decir, da de baja no solamente el sitio web en español, sino que también el perfil de la red social X en español de la Casa Blanca. Todo esto con el contexto
contexto también de lo que ha anunciado múltiples oportunidades Donald Trump de debilitar de cierta manera el ingreso de migrantes de forma irregular, así que toda esta situación que estamos revisando va conectada una situación con otra. Ya han habido algunas voces en Estados Unidos que obviamente se han manifestado en contra de esta situación. Hay que destacar que el sitio web en español de la Casa Blanca es algo que se ha mantenido en múltiples gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Joe Biden la tenía activada, el gobierno también de Barack Obama, y así a varios gobiernos hacia atrás que han mantenido esta especie de tradición. George Bush también había activado su versión en español de la página web de la Casa Blanca, pero ahora Donald Trump vuelve a hacer lo que hizo durante su primer mandato y decide dar de baja esta situación. Como decíamos, ha generado múltiples cuestionamientos, pero todo esto se da en el contexto, en esta arremetida de Donald Trump con estas políticas anti-inmigración irregular. Y nos mantenemos en Estados Unidos con los anuncios que ha expresado Donald Trump en las últimas horas. Este es el que más ha llamado la atención porque acaba de anunciar una inversión de hasta 500 billones de dólares para lo que definió Donald Trump como lo que va a ser la infraestructura de inteligencia artificial de Estados Unidos. Una cifra elevadísima, histórica, y con esto, según anuncia el presidente estadounidense, busca posicionar a Estados Unidos como el país número 1 en lo que viene siendo la inteligencia artificial. Ahí vemos que fueron varios altos ejecutivos ligados a empresas tecnológicas los que también estuvieron con el mandatario en esta conferencia de prensa. Por ejemplo, ahí tenemos en pantalla a los directores ejecutivos de las empresas OpenAI, SoftBank y también Oracle, que van a trabajar ahora mano a mano con el gobierno estadounidense para sacar adelante una empresa cuyo nombre también ya fue adelantado por el propio presidente estadounidense, quien dijo que esta empresa se va a denominar Stargate. Así que, de hecho, dijo Donald Trump, anoten ese nombre en sus libros porque creo que van a oír mucho sobre Stargate en el futuro. Así que de cierta manera ya vemos lo que va a ser la administración de Donald Trump en términos de el desarrollo de inteligencia artificial, que con esta cifra tan elevada que en este momento está poniendo sobre la mesa Donald Trump, estos 500 billones de dólares, sin duda busca posicionar a Estados Unidos como la potencia mundial en materia de inteligencia artificial. Y de hecho, según el relato de algunos de los altos ejecutivos que acompañaron a Trump en esta conferencia donde informa de toda esta situación, dicen que, por ejemplo, con este desarrollo que va a tener a partir de ahora la inteligencia artificial, dicen que esperan incluso llegar a crear en un futuro lo que ellos definieron como la vacuna para el cáncer. Es decir, ese es el nivel al que están aspirando a partir de ahora esta administración de Donald Trump. Así es que sin duda una situación que también va a traer múltiples repercusiones y, sobre todo, según adelantó Donald Trump, esta situación, esta inversión de 500 billones de dólares va a generar empleos de forma casi automática, dice Donald Trump. Se estima que por lo menos van a ser 100.000 puestos de trabajo los que van a venir de la mano con este nuevo desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Y nos mantenemos acá en Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de lo que fue uno de los protagonistas de la toma de posesión de Donald Trump. No estamos hablando en este momento del mandatario propiamente tal, sino que estamos hablando del sombrero utilizado por Melania Trump, un accesorio que captó toda la atención de la prensa mundial, y no solamente por lo llamativo ahí de su aspecto, de su atuendo, sino que también porque al estar utilizándolo protagonizó una imagen un tanto llamativa donde veíamos que Donald Trump intentó besar a Melania Trump en la mejilla, pero gracias a que ella estaba utilizando este sombrero es que ese beso no termina por concretarse. ¿Qué es lo que ocurrió ahora en las últimas horas? Es que habló el diseñador, la persona que creó, que confeccionó ahí, como se ve en los registros, este sombrero. Estamos hablando del diseñador muy conocido en Estados Unidos, Eric Javits, que ahí lo tenemos en pantalla con este suéter rojo, y quien viene siendo expareja del chileno muy conocido Dimondo, que también está ahí en la foto. ¿Y qué es lo que dice ahora este conocido diseñador? Detalló, por ejemplo, lo que fue el proceso para crear el sombrero de Melania Trump. Primero que todo señaló que fue el honor de su vida haber confeccionado esta pieza, y dice, por ejemplo, que este sombrero está basado en un par de diseños que a la primera dama le gustaban muchísimo. Es decir, se inspira ahí con algunos diseños previos que ya había conversado con Melania Trump, y revela también, por ejemplo, y también lo adjunta un video que lo comprueba, que este sombrero está hecho 100% a mano, que es también parte de las declaraciones que dice: cuando estaba creando ese sombrero sabía que ella necesitaba algo muy conservador, muy elegante, y en mis manos no lo vi como si fuera una maravilla, pero una vez que la vi a ella en televisión usándolo, se convirtió en un momento wow, es lo que dijo el diseñador. Entonces es parte de
de las declaraciones. De hecho, tenemos un extracto de lo que fue una conversación que él tuvo con los medios estadounidenses. Pasemos a revisar esa situación y sigamos conversando en torno a este caso. Me siento profundamente honrado y bendecido, y creo que es increíble. En mis manos parece un sombrero humilde y discreto, pero cuando ella se lo puso, lo viste con el conjunto y todo eso, su presencia lo transformó y lo convirtió en algo muy poderoso. Claro que sí, muy poderoso lo define, y no solamente cuenta ahí los pormenores de lo que fue la confección de esta pieza tan única que ahora ya pasa a convertirse en una pieza histórica, sino que también relató este conocido diseñador que hace poco más de una semana le había enviado a Melania Trump otro sombrero que era el primero que le había enviado, pero debido a las malas condiciones del clima, la potente tormenta de nieve que estaba azotando a Nueva York, es que la caja que contenía este accesorio se rompió y ese sombrero en específico prácticamente quedó todo destruido, todo mojado, así que tuvo que confeccionar un nuevo sombrero para volver a enviarle a Melania Trump. Es decir, fueron dos los sombreros que tuvo que producir este conocido diseñador, pero el segundo sí llegó en buenas condiciones a Melania Trump, y es ese el que termina luciendo en esta ceremonia, y no solamente en esta ceremonia, sino que también ya dio la vuelta al mundo. De hecho, también, según constatamos en su perfil de Instagram, hay muchas personas que ahora están interesadas en la compra de este sombrero. Le están pidiendo también que les confeccione un sombrero de similares características, así es que es de esperar que a partir de los próximos días, las próximas semanas, esta pieza se convierta en una de las mayores ventas que va a tener este conocido diseñador durante toda su trayectoria. Y vamos a seguir hablando de lo que han sido las reacciones en torno a la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, pero ahora vamos a hablar de lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ahí la vemos en pantalla, quien entregó su primera conferencia de prensa después de que Donald Trump llegara al poder, y obviamente que respondió a los múltiples emplazamientos, a las múltiples órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump, varias de ellas que influyen directamente con México, y es por eso que la presidenta mexicana dice que hay que tener calma ante todo, hay que tener calma, hay que pensar con la cabeza fría en torno a la oleada de anuncios que hizo Donald Trump, y ella también recalca que siempre va a defender a México. Todo esto ocurre, como decíamos, después de los múltiples decretos respecto a la migración, al comercio, al narcotráfico que firmó en las últimas horas el nuevo mandatario estadounidense. ¿Qué es lo que dijo entonces ahora Claudia Sheinbaum? Dijo: es importante tener calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación, y que sepan que la presidenta de la República siempre va a defender a México por encima de todo. Así que busca entregar de cierta manera a Claudia Sheinbaum un mensaje de tranquilidad, busca calmar a la población mexicana, que sin duda se va a ver afectada por los múltiples anuncios que acaba de hacer Donald Trump, puesto que no solamente hace anuncios Donald Trump en materia de migración, sino que también adelantó que pretendía elevar algunos impuestos a México. Así que sin duda esa situación también va a terminar por impactar a la población mexicana, y es por eso que a raíz de todos estos anuncios es que la presidenta mexicana decide alzar la voz. También se refirió, por ejemplo, Claudia Sheinbaum a lo que dijo Donald Trump que insistió en que le va a cambiar el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, y lo que dijo Claudia Sheinbaum en ese sentido es que prácticamente todo el mundo va a continuar llamando al Golfo de México de esa manera, y prácticamente le restó importancia a las palabras de Donald Trump, puesto que, según dijo ella, pese a que Donald Trump busque cambiarle el nombre por el Golfo de América, todo el mundo sabe que se llama el Golfo de México y lo va a continuar llamando de esa manera. Así que claro, le resta también importancia de cierta manera a las palabras de Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con estas palabras que no solamente le restan importancia de cierta manera, sino que también busca tranquilizar a la población mexicana, que se puede ver alterada ahí de cierta manera con esta oleada de anuncios que hizo Donald Trump en sus primeras horas ahí en la Casa Blanca. Y nos mantenemos